La sombra sobre mi hombro jamás parpadea. Desde el instante en que entré en aquel piso de paredes descascaradas, supe que algo había pasado allí antes que yo. El pasillo al fondo olía a humedad y a madera rancia, como una boca vieja exhalando lamentos. Di un paso y el suelo crujió bajo mis botas, tan fuerte que pensé haber escuchado un suspiro. Fue entonces cuando sentí, muy leve, un golpeteo rítmico en la pared. 3 toques, pausa, 2 toques. Como si alguien estuviera tocando detrás del tabique, pacientemente, esperando. Desarrollo perturbador. No llevaba más que una linterna y el micrófono de mi grabadora de voz. Quería una historia distinta para mi canal, uno de esos relatos donde la realidad desborda la razón, y aquel lugar parecía perfecto. Me asomé a la sala principal, muebles cubiertos por sábanas amarillentas, un viejo reloj de péndulo parado marcando las 3:15, y sobre la chimenea, un retrato al óleo de una familia que no sonreía en absoluto. Sus ojos oscuros me atravesaban, fijándose en mí con un reproche inexplicable. Empecé a grabar en voz baja, describiendo el entorno, cuando los toques comenzaron de nuevo, esta vez en mi puerta. Mis nudillos temblaron al girar la perilla. Estaba abierta, aunque yo la había dejado cerrada. Me adentré en el pasillo. Las luces del pasillo estaban apagadas, pero mi linterna reveló huellas de barro seco que se alejaban hacia la escalera. Descendí un tramo y sentí una corriente helada en el cuello. Me giré. Un reflejo en un espejo empotrado mostró mi cara pálida. Y detrás, la sombra de una silueta que no correspondía a mi contorno. La figura se asomó un instante antes de desvanecerse. El sonido de un portazo resonó abajo. Borré el sudor del rostro y bajé los últimos escalones con cautela. Llegué al sótano, un espacio amplio y mal ventilado, repleto de cajas polvorientas. Entre ellas, encontré un baúl forrado de hierro con un símbolo retorcido grabado en la tapa. Mi corazón latió con fuerza al acercarme. La cerradura estaba rota, como forzada desde dentro. Levanté la tapa, y un susurro gélido inundó la estancia. «Por fin vuelves». El aire se espesó, y las cajas comenzaron a vibrar, como si alguien moviera objetos en su interior. Intenté retroceder, pero mis botas resbalaron sobre el líquido oscuro que cubría el suelo. Me concentré en la linterna. Suad rebotó contra algo brillante al fondo. Una figura encorvada envuelta en harapos, con la cabeza inclinada hacia un lado. No movía labios, pero una voz rasposa emergió dentro de mi cabeza. «Estuviste ausente demasiado tiempo». Di un paso atrás y la criatura alzó lentamente la vista. 2 ojos fosforescentes rodeados de cicatrices. De pronto, sentí un dolor punzante en la sien derecha, un rugido en mis oídos y la linterna cayó al suelo. La luz parpadeó mientras veía, grabado en la pared, un nombre devastador, el mío. Intenté gritar, pero mi voz se quebró en un aullido extraño, ajeno a mí. La criatura alzó un brazo esquelético y señaló la escalera. Su dedo tembloroso formó un gesto. «Sube». Y en ese gesto, entendí que no era invitación, era una orden. Con la grabadora en el suelo grabando un eco distante de mi respiración acelerada, levanté la mirada hacia la escalera. Y allí, filtrada por la rendija de la puerta cerrada, encontré mi propia sombra, alzada y siniestra, sosteniendo un cuchillo oxidado. No era yo, no era humana. Su contorno no parpadeaba, no titilaba, y me sonreía, con una sonrisa que no era mía, señalando el sótano antes de retroceder, invitándome a elegir, ascender y enfrentar lo desconocido, o quedarme a su merced en la oscuridad. El tiempo se diluye en este momento. Respiro con dificultad y giro para huir, pero algo en mi interior me empuja hacia abajo. Mañana decidiré si vuelvo a encender la grabadora o si esta vez, alguien más tendrá que escucharlo. Porque aquí, en cada sombra, hay algo que no parpadea y está esperando. Desde el momento en que cerré la puerta del sótano detrás de mí, noté que la oscuridad se espesaba como un líquido viscoso. El aire olía a tierra mojada y a oxidado, casi punzante en mis fosas nasales. Mis pasos resonaban en los escalones de piedra. Cada eco parecía prolongarse en un susurro distante. «No saldrás». Un crujido agudo me detuvo en seco. Algo tiró de mi pantalón con fuerza y luego soltó de golpe. En la tenue luz de mi linterna, vi una mano huesuda desaparecer tras la pared. Mi pulso se disparó mientras mi mente se negaba a aceptar que aquello había sido real. Avancé con cautela,
apoyando la mano en la pared humidificada para no perder el equilibrio. Cada peldaño estaba manchado con una sustancia oscura, como sangre reseca mezclada con lodo. A mitad de la escalera, el haz de luz señaló un piso donde se dibujaba un símbolo. Un círculo entrelazado por 3 flechas que apuntaban hacia adentro. Mi carne se erizó. Lo había visto antes, garabateado en el baúl de hierro. Sentí que el símbolo latía con energía propia. Llegué a un pequeño rellano donde un espejo antiguo colgaba torcido. En su superficie empañada apareció la palabra ven, como escrita por dedos invisibles. Me acerqué, froté el cristal y, de pronto, mi reflejo sonrió por mí. Labios partidos en una mueca siniestra que jamás hice. Salté hacia atrás, la linterna cayó, y por un instante la sala quedó a oscuras. Luego encendí el foco de emergencia, revelando una escalera secundaria que no existía cuando bajé. Mis manos temblaban al descender por ese nuevo tramo. Sentí un soplo gélido en la nuca, y al mirar atrás, vi la silueta deformarse. Se había llenado de letras rojas que corrían como venas bajo la piel. Un murmullo grave retumbó. Tú eres la puerta. Cada palabra golpeó mis tímpanos con un eco atronador. Al llegar al sótano profundo, el espacio se ampliaba hasta convertirse en un laberinto de pasillos bajos, sostenidos por vigas carcomidas. El inframundo de aquella casa me envolvía. Hallé una mesa de madera astillada, cubierta de fotografías antiguas, rostros borrosos de niños abiertos de par en par, gimiendo, con los ojos rasgados. En el centro, la imagen más nítida mostraba mi propio cuarto. Yo mismo, sudoroso, sin reconocer la figura detrás de mí. Sentí un puñal helado en el pecho. Gancho final. De pronto, las luces titilaron y se apagaron por completo. En la inmensa negrura escuché un solo susurro que tremoló en mi esqueleto. Ha llegado tu turno. Y, antes de que mi linterna de reserva revelara algo más, un portazo seco resonó detrás de mí. Algo, o alguien, acaba de sellar la salida. Ahora, en este dédalo de sombras, la criatura sabe exactamente dónde estoy, y lo que espera. La cámara aún vibraba en mi mano cuando las puertas numeradas se clausuraron tras de mí con un golpe sordo. El pasillo se alargó sin fin, iluminado solo por faroles que parpadeaban en un vaivén inexplicable. Avancé a tientas, cada paso despertando un eco que parecía replicarse 1000 veces, haciéndome dudar de dónde venía mi propia respiración. Al doblar la siguiente esquina, encontré una mesa baja. Sobre ella, una serie de notas arrugadas con fragmentos de mi diario personal. Cada hoja arrancada presentaba frases incompletas. No confíes en... ¿Ves la silueta detrás? Escritas con trazos agitados, como si quienquiera que las haya puesto allí hubiera memorizado mis secretos. El corazón me dio un vuelco. Llevaba días sin escribir. ¿Cómo podían ser mis palabras? Seguí adelante y las paredes empezaron a inclinarse, convergiendo en un techo tan bajo que tuve que inclinar la cabeza para no rozarlo. Un murmullo, casi imperceptible, recorrió el corredor. Mi nombre, pronunciado con un tono neutro que me erizó la piel. Saqué la linterna de mi bolsillo, pero su luz tembló y apenas iluminó 2 figuras de cera sentadas en unos banquitos al borde del pasillo. Sus rostros estaban cubiertos por velos oscuros y sus manos, apoyadas en las rodillas, no mostraban ningunos rasgos distintivos, parecían monigotes vacíos. Las figuras se giraron al unísono cuando pasé frente a ellas. En el instante exacto que sus rostros me apuntaron, un suspiro recóndito explotó en mis oídos y la linterna falló, dejándome a oscuras. Alcancé el móvil para usar su luz, pero al encender la pantalla vi, paralizado, un reflejo que no era el mío. Sobre el fondo negro apareció la silueta de aquella criatura alta y encorvada, inclinada hacia la cámara, observándome de cerca. Corrí sin saber hacia dónde, pasando puertas selladas y rincones que parecían replicar escenas de mi propio apartamento. El sofá raído, la estantería con mis libros, el cuadro de mi infancia. Todo era idéntico, pero desprovisto de vida, como una maqueta fría. En cada reflejo de los espejos del pasillo, mi figura se distorsionaba, encogiéndose, alargándose, hasta que en uno de ellos vi mi rostro volverme hacia un rincón y sonreír con una mueca que yo jamás hice. Llegué al final del corredor, donde un atril sostenía un libro de cubierta lisa. Sobre la página abierta, un único párrafo en letra inclinada decía: «Has cruzado el umbral. Ahora solo queda elegir, rendirte al eco, o luchar contra la sombra que nace de ti».
Al rozar el borde de la página, sentí un pulso suave, casi imperceptible, como si el libro latiera con un susurro contenido. La frase se desvaneció a jirones, dejando el papel en blanco, salvo por un recuadro en el ángulo que mostraba un número que cambiaba. Primero un 5, luego un 4, un 3. El tiempo se contaba en mi contra. Sin más opciones, giré para huir otra vez, pero las figuras de cera habían llenado ahora todo el pasillo, formando una masa silenciosa de cuerpos inmóviles. Sus rostros cubiertos alzaron la mirada al unísono. Aunque no emitían sonido, alcancé a percibir su voluntad, quedarme. Sentí que las paredes se estrechaban, que el techo caía, que el aire se volvía más espeso. Aferré la cámara contra mi pecho y, con un último asomo de coraje, lancé mi voz hacia ellos. No pertenezco a este lugar. El silencio se quebró con un crujido bajo mis pies y una sola luz emergió, apuntando hacia una puerta abierta al fondo. Sin pensarlo, me lancé hacia ella mientras, por encima de mi hombro, escuchaba el eco de mi propia voz, un murmullo lejano que repetía mi nombre y se fundía con una presencia que prometía que mi historia apenas comenzaba. La luz al final del corredor temblaba, como una vela al soplo de un aliento frío. Mis botas resonaban al correr por el pasillo angosto, mientras detrás de mí el murmullo de las figuras de cera cobraba un matiz de canto lejano, una letanía que se empastaba con mi respiración agitada. Al asomarme un instante, las vi alinear sus banquitos hacia la puerta abierta. Sus velos me señalaban con manos inmóviles, urgentes y silenciosas. Salí de golpe al otro lado y el suelo cedió bajo mis pies. Caí al centro de una cámara circular, cuyas paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos polvorientos. Cada recipiente albergaba un líquido denso en el que flotaban objetos imposibles. Un mechón de cabello blanco, un anillo desgastado, un trozo de costilla humana. Noté que la cámara giraba lentamente, como una noria detenida que volvía a la vida. El murmullo de la cera rompió el umbral y, al mirar arriba, descubrí pasadizos abiertos en el techo, formando un laberinto suspendido sobre mi cabeza. Me incorporé, palmeando el aire para orientarme, pero el olor a formol y podredumbre me envolvía. Recorrí un pasillo contiguo, salpicado de charcos negros que reflejaban mi silueta temblorosa. Al avanzar, encontré un letrero clavado con un puñal oxidado. Alzado 4. Entendí que estaba en un nivel distinto del sótano, uno donde los secretos prohibidos se guardaban en recipientes de vidrio. Al fondo, una escalera caracol emergía hacia arriba, cada peldaño brillante como si estuviese recién fregado. Comencé a subir, apoyándome en la barandilla de hierro, y el crujido de cada escalón retumbaba en un eco que se alargaba. A medio giro, vi un ojo pintado en la pared, tan realista que juré sentir su mirada clavarse en mi nuca. Al pasar, el ojo parpadeó, y un indicio de voz susurró: «Huye». Me detuve, respiré hondo y continué. La escalera desembocó en un salón amplio, saturado de espejos antiguos. Sus marcos dorados estaban tallados con personajes bíblicos que parecían retorcerse de dolor. Los espejos reflejaban múltiples versiones de mí. Uno sonreía, otro gimoteaba, otro alzaba las manos en un gesto de súplica. Di un paso dentro del salón y sentí un tirón en el hombro. Giré, expectante, pero no había nadie, solo el aire vibrando con intensidad. Entonces, mis propios reflejos comenzaron a moverse sincrónicamente, como si tuvieran voluntad propia. Me rodearon, cada figura adoptando una postura distinta. Una apuntaba al techo, otra señalaba a la puerta por donde entré. Una tercera se placaba contra el vidrio con el rostro desencajado. El cristal empezó a temblar, surgieron grietas y un siseo se elevó, como si cada espejo inhalara al unísono. Retrocedí hacia la escalera, decidido a alejarme de esa cámara de simulacros, pero uno de los reflejos atravesó el espejo. Su mano rozó el aire, y su figura emergió al salón, azotando mi pecho con un puñetazo sordo. Caí de bruces al suelo, tosiendo. Al incorporarme, el intruso ya no estaba, solo un reflejo perfecto de mi caída. Me obligué a mirar alrededor. Todos los espejos habían recobrado calma. El salón había quedado en silencio roto solo por mi respiración. Vi entonces un tablero apoyado en una esquina. Un crucigrama a medias, con palabras que encontré familiares y extrañas a la vez. Olvido, resurrección, eco. En las casillas sombreadas, sobresalían las letras E, S, M, I, A. Formaban un nombre incompleto.
Sentí que aquella sala quería decirme algo, un mensaje cifrado que ligaba mis pasos con aquel ritual. Me agaché para llenarlo, pero al apoyar el bolígrafo, el suelo vibró y el crucigrama se desintegró, dejando solo un polvo blanco que voló hacia mi cara. Tosí, aparté la mano cubierta de polvo y de pronto, el pasillo de espejos se extendió hacia el fondo, como un túnel al que no podía seguir la mirada. Oí el crujir de la escalera y miré atrás. La subida por la que había llegado se había desvanecido, sustituida por un muro liso. El único camino era adentrarme en ese corredor de reflejos sin fin. Tomé aire, apreté la cámara contra mi pecho y avancé. Con cada paso, escuchaba el eco de mi voz multiplicarse, fragmentándose en 1000 susurros insoportables, mi propio miedo materializado. En mi mente, resonaba una sola pregunta. ¿Quién estaba escribiendo mi historia desde el otro lado del espejo? Y mientras mis pasos se alineaban con mis reflejos, supe que la última línea aún no estaba escrita. Y que, en este cuarto de infinitas caras, cualquiera de ellas podía ser la definitiva. Avancé por el pasillo de espejos como quien camina en el borde de un precipicio. Cada reflejo me devolvía un rostro distinto. Todos mis rostros, todos mis miedos. Tragué saliva y percibí el zumbido de las velas parpadeando junto al suelo. Con cada paso, el calor del fuego parecía alejarse, dejando un frío que calaba los huesos. En un punto, uno de los espejos vibró y mi propia imagen se fracturó en 1000 vidrios diminutos que tintinearon como campanillas, esparciendo destellos en la penumbra. Quise detenerme, pero mis pies insistieron en avanzar, como empujados por una fuerza invisible. El corredor desembocó en un umbral ornamentado con relieves de gárgolas retorcidas. Empujé la puerta y un cuarto inundado de sombras me recibió. El aire olía a ceniza y viejos pergaminos. En el centro, un atril sostenía un volumen grueso, cubierto de polvo. La portada, apenas legible, rezaba memorias del umbral. Unas letras finas como enredaderas se entrelazaban en torno a la palabra. Abrí el libro con manos temblorosas y encontré páginas en blanco, salvo por una frase al final de cada hoja. Tú fuiste quien abrió la puerta. Cada vez que pasaba de página, la misma oración aparecía, como un mantra que se grababa en mi mente. De pronto, un crujido seco vino desde atrás. Giré el atril y vi una silueta recortada contra la pared, la criatura alta y encorvada, idéntica a la del sótano, observándome con sus ojos huecos. No avanzó. Solo alzó la mano y señaló el libro. Sentí un nudo en la garganta, mis rodillas temblaron. ¿Me acusaba? ¿Me llamaba autor de mi propia pesadilla? Di un paso atrás y el suelo se estremeció, como si aquel cuarto supiera de mi indecisión. Alcé la vista y descubrí que las paredes estaban forradas de fotografías colgadas con hilos negros. En todas aparecía yo, con la cámara en la mano, pedazos de laberintos y espejos de fondo. Vi fragmentos de mi rostro en cada imagen, pálido, sudoroso, con el horror reflejado en los ojos. La criatura avanzó 1 centímetro. El crujido de su pisada retumbó en mi pecho. Retrocedí hasta chocar contra la puerta, que se cerró de golpe. Quise gritar, pero el eco me devolvió un rugido gutural que no reconocía como mío. Entonces, la criatura se inclinó, recogió el libro del atril y lo abrió en una página en blanco. Con su dedo huesudo trazó una línea, y la tinta surgió como sangre fresca. El siguiente capítulo eres tú. La habitación se oscureció y solo un foco tenue iluminó mis manos. Sostenían el libro, haciendo que yo mismo me convirtiera en el narrador y el protagonista. Con un impulso desesperado, empujé la puerta con el hombro y logré abrirla de nuevo. Caí al pasillo, dejando atrás el cuarto de las memorias. Pero el libro se deslizó de mis manos y cayó con un golpe seco. Las páginas se abrieron y el viento que emergió de su interior dejó caer fragmentos de papel, nombres, fechas, retazos de mis pensamientos más íntimos, escritos sin que yo recordara haberlos anotado. Cada hoja describía un pasaje de mi vida y remataba con una fecha futura. La de hoy, marcando la hora exacta en que la criatura me atraparía para sellar la historia. Corrí sin mirar atrás, sorteando corredores imposibles y puertas que desaparecían mientras las cruzaba. Al final, encontré un ventanal tapiado por tablas. Di un último grito al golpear la madera con los puños. La criatura se detuvo a unos pasos, sus ojos brillando con aquella luz contaminada. Entonces, deslizó un susurro dentro de mi mente. Has escrito tu final.
Ahora vive lo que has escrito. Y, al sentir la presión de su mano fría cerrándose sobre mi hombro, entendí que el verdadero laberinto no era de pasillos ni espejos, sino el que mi propia sombra había construido con mi miedo. Sentí sus dedos helados hundirse en mi hombro, y un escalofrío recorrió mi espalda como un rayo de hielo. Sin pensarlo, me giré con violencia y lancé un puñetazo al aire. Mis nudillos chocaron contra algo que cedió con un crujido seco. La criatura vaciló un instante, y yo aproveché para arrancarme de su agarre y precipitarme hacia la ventana tapiada. Mis manos temblaban al arrancar una tabla con los nudillos sangrantes. La madera cedió y abrió una rendija por donde colaba una de luz mortecina, rojiza, como el ocaso de un sol envenenado. Me encaramé al alféizar, inhalé con fuerza y eché a correr por el pasillo de nuevo. A cada paso, mis pisadas levantaban ceniza gris que se arremolinaba tras de mí, formando nubes danzantes. El eco de mis latidos retumbaba en mis oídos, acompañado ahora por un goteo rítmico que caía desde el techo. Al alzar la vista, vi que las vigas estaban surcadas de hilos negruzcos, ramificaciones que descendían como raíces carnosas, goteando un líquido espeso y opaco. El goteo se hizo más intenso, una gota tras otra, hasta que el suelo se empapó y mis botas patinaron contra el charco creciente. Giré en un cruce de pasillos y me topé con una puerta entornada. Dentro, la estancia estaba iluminada por un solo candil. La luz titilaba al compás de un silencio absoluto. En el centro, un atril sostenía un espejo ovalado de borde plateado. Al asomarme, pensé ver mi reflejo, pero en su lugar apareció la imagen de la criatura, con su cuerpo encorvado y sus ojos inyectados en un fuego negro. El espejo pareció vibrar, como si respirara, y de pronto la superficie se onduló. Un remolino gota a gota deslizó la figura hacia afuera, liberándola del marco. Di un salto atrás y el candil cayó, rodando y apagándose con un siseo agónico. La habitación cayó en sombras, salpicadas por el brillo de los ojos de la criatura, ahora dentro del cristal. Respiré hondo. Intenté pensar con claridad. Recordé la llave negra que colgaba de mi bolsillo. La saqué con dedos entumecidos y la alcé como un amuleto, concentrándome en su tacto cálido. Un murmullo nació en la penumbra. No te servirá. Sin embargo, cuando apunté con la llave al espejo, su diente encajó en uno de los relieves del marco. Giré con decisión y sentí como un clic reverberaba bajo mi palma. El marco se quebró con un crujido. El vidrio se astilló y un viento furioso barrió la estancia, levantando fragmentos de espejo que flotaron a mi alrededor. Una luz intensa emanó de la hendidura, cegándome. Me cubrí los ojos, retrocedí y me tropecé contra el atril, que se desplomó y liberó un mazo de papeles escritos a mano. Las hojas volaron como mariposas partidas y una sola frase brilló en mi memoria. La salida está donde nace el reflejo. Cuando la luz amainó, me encontré de nuevo en el pasillo de espejos, pero esta vez sin la criatura a la vista. El corredor se extendía en silencio. Las superficies reflectantes no mostraban mi rostro ni el suyo, solo un vacío oscuro que me invitaba a avanzar. Con la llave en la mano y el corazón bombeando fuego, emprendí el último tramo, preguntándome si al otro lado me esperaba la libertad, o un destino aún más terrible. Mis pasos resonaban en el pasillo silencioso, donde ya no quedaba rastro de espejos ni reflejos, solo un estrecho corredor de piedra rugosa, como si atravesara el vientre de la casa. La llave negra en mi mano se convirtió en un ancla, un único punto de certeza en medio del caos. Avancé con cautela, notando que el aire había cambiado. Ahora olía a madera quemada y a hierba húmeda, como si estuviese al aire libre. Cada gota de sudor que resbalaba por mi sien llevaba el sabor metálico del miedo. Al fondo, distinguí una puerta de hierro forjado, adornada con motivos de ramas entrelazadas. Su cerradura tenía la misma forma extraña de 3 flechas que apuntan al centro. El símbolo había reaparecido. Con el pulso tembloroso, encajé la llave y giré. Un chasquido resonó en la penumbra y la puerta se abrió, revelando un tramo de escaleras ascendentes talladas en roca viva. Subí el primer peldaño y sentí el calor de un fuego lejano. Cada escalón exhalaba un suspiro de piedra, como si el corredor respirara conmigo. Cuando llegué arriba, abandoné la roca para encontrarme en un salón amplio, cubierto de raíces que colgaban del techo como lianas podridas. Al centro había una hoguera apagada,
Brasas negras yacen entre ceniza gris. A mi alrededor, me topé con bancos de piedra tallada en zigzag, y en el suelo, un círculo grabado con más de un nombre. El mío aparecía varias veces, tachado y reescrito. Mi corazón latió con fuerza al entender que había sido llamado una y otra vez a ese lugar, sin recordar las ocasiones previas. Junto al círculo, un recipiente de barro contenía ceniza y cenefas de tela quemada, retazos de mis propias prendas. Reconocí trozos de mi camiseta remendada días antes. Un frío rabioso me recorrió la espalda. Busqué con la mirada un indicio de salida, pero al otro lado del salón, una arboleda de raíces formaba un portal natural, oscuro en el centro, como un ojo cóncavo. Percibí un murmullo suave que brotaba de aquel hueco. Voces superpuestas, húmedas, invitándome a atravesarlo. Me armé de valor y crucé el umbral. Al cruzar, el mundo se convirtió en un claro nocturno. Un círculo de árboles desnudos bajo un cielo tachonado de estrellas que titilaban con parpadeos irregulares. El suelo era mullido, cubierto de hojas secas que crujían con cada paso. La cámara captó un reflejo fugaz en la copa de un árbol, la silueta familiar, encorvada entre las ramas, observándome. Giré el enfoque, pero la criatura se había ocultado. En el centro del claro, un viejo pozo de piedra emergía del terreno. Su boca estaba sellada por un grueso disco de metal, harto de óxido. Al acercarme, escuché una voz cavernosa. Aquí yace lo olvidado. Palpé la tapa con la llave, que encajó a la perfección. Giré despacio hasta que el metal cedió con un siseo. Bajo esa tapa, solo hallé un espejo circular del tamaño de un plato, su cristal empañado y cubierto de telarañas. Lo desenterré. Al limpiarlo con la manga, vi mis pupilas dilatarse con un destello frío. En la superficie no me reflejaba yo, sino una versión más joven, más vulnerable, cargada de inocencia traicionada. La imagen cambió entonces a un pasaje de mi infancia. Yo de niño, corriendo entre pasillos de la misma casa, con risas lejanas de un juego que no comprendo. A mi lado, la criatura guiaba mis manos para dibujar aquel símbolo de flechas. Yo lo había trazado, aunque no recordaba. Mi voz infantil resonó en mis oídos, acompañada por un llanto obsesivo. Cerré los ojos y, al abrirlos, el espejo ya mostraba el claro nocturno tras de mí. Sentí que algo tiraba de él. Sin pensarlo, lo dejé caer al pozo. El cristal rebotó en la piedra y desapareció con un eco seco. Un aullido surcó el aire, una voz incontenible de dolor y furia. La hoguera renació en el centro del claro con llamas negruzcas. Las raíces que colgaban del dosel se retorcieron como serpientes, descendiendo para rodearme. Retrocedí. Tropecé con una raíz más gruesa y caí de espaldas justo en el borde del pozo. Miré al interior. Hojas revueltas tapiaban el fondo, pero entre ellas distinguí destellos, trozos de espejo, fragmentos de mis recuerdos. Sentí un dolor punzante en el pecho y comprendí que, para avanzar, tendría que tomar algo de allí. Con la mano temblorosa, descendí al pozo. Las paredes húmedas goteaban. Cada gota golpeaba mis dedos con un repiqueteo lento. Alcancé el suelo frío y sujeté un trozo triangular de espejo. Al alzarlo, los fragmentos de memoria estallaron en mi mente. Imágenes que no sabía si eran reales o plantadas, de rostros queridos, de risas que se tornaron gritos. Un murmullo filoso me rodeó. Completa el reflejo. Recordé entonces el crucigrama, las letras esmía que formaban mi nombre incompleto. Faltaba la O. Supe lo que debía hacer. Con cada fragmento recogido, subí por la pared del pozo, clavándome las uñas en la piedra. Alcancé el claro. Al incorporarme, coloqué cada trozo de espejo roto junto al portal de raíces, formando un mosaico irregular. El suelo vibró con un latido profundo. Las llamas del fuego giraron y se apagaron en silencio. Las raíces se contrajeron y se separaron, dejando un pasillo cegado por arbustos que antes no existían. Caminé entre la maleza, encontrando al final un camino tallado en la hierba, como un sendero que mi mano desconocida había marcado anteriormente. Al seguirlo, retorné al pasillo de piedra, la hoguera y el círculo con mi nombre tachado. Esta vez, el tachón desapareció, dejando mi nombre simple y claro. Un susurro último me recorrió. Has reclamado tu verdad. Ahora ve a narrarla. Entrando por la puerta de hierro, comprendí que había sanado un fragmento de mi historia,
pero la casa aún albergaba otros secretos. El eco de la voz me siguió mientras me alejaba. No era amenaza, sino un reconocimiento. Salí al corredor de raíces putrefactas, donde la luz mortecina cedía al resplandor real de la salida, y por primera vez en mucho, noté mis piernas firmes, listas para contar lo que había visto, y advertir a quien se atreviera a seguir mis pasos. El pasillo de piedra rugosa se ensanchó hasta convertirse en un vestíbulo inundado por la luz de un ventanal gótico. La claridad del exterior me golpeó como un golpe de brisa helada, obligándome a entrecerrar los ojos. Frente a mí, la casa mostraba su verdadero rostro. Arcos apuntados y vidrieras rotas por las que se colaba el sol de la mañana, indiferente a todo lo sucedido. El aire olía a tierra fresca y hojas secas, y el murmullo de las raíces quedaba atrás, ahogado por el canto de los pájaros. Avancé tambaleante, con la cámara colgando del hombro, cada paso resonando en el suelo de mármol astillado. Al fondo, un gran espejo de cuerpo entero se recortaba en una alcoba lateral, enmarcado por columnas que sostuvieron algún día un altar. Su superficie, en lugar de reflejarme, mostraba mi silueta recortada contra el ventanal. Tras de mí, la figura encorvada de la criatura, tan próxima que juré sentir su aliento quemando la nuca. Me detuve en seco. Su sombra abrazó la mía con un eco de risa rota. Di un paso atrás y choqué contra un pilar. Instintivamente, alargué la mano y toqué el marco del espejo. El cristal vibró bajo mis dedos y una fisura se abrió como una boca. Recordé el libro de memorias, las frases que yo mismo había escrito sin ser yo. Con el corazón en un puño, apreté la llave negra y la presioné contra una de las grietas. Al cargar el peso, el espejo estalló y un torrente de fragmentos plateados llovió al suelo. La criatura dio un alarido que estremeció los cimientos y su mano se estiró hacia los fragmentos, pero la luz del ventanal me animó. Con un movimiento rápido, tomé uno de los cristales, como si fuera un espejo diminuto. Lo alcé delante de mí. En él vi no mi rostro actual, sino mi reflejo infantil, ese que la casa había retenido, ojos llenos de asombro y temor. Respiré hondo y, hablando en voz alta, dije: «Te reconozco. Aquí termina tu prisión». La criatura vaciló. Su forma titiló como una vela al viento. Vi cómo sus rasgos se desdibujaban, cómo su figura se hacía menos corpórea, hasta que sus contornos empezaron a fundirse con las sombras de la estancia. Un viento interior se levantó, removiendo el polvo y las cenizas del fuego. Entonces, con un último lamento, las raíces que colgaban de las vigas se alzaron en tensión y estallaron en 1000 trozos secos, liberando un coro de susurros que se desvanecieron en el silencio. El espejo roto cayó a mis pies haciéndome dar un respingo. El gran cristal desapareció por completo, dejando al descubierto un pasadizo cegado con ladrillos recién colocados. Allí, detrás de esa pared, había estado prisionera la esencia de la criatura, una memoria oscura que yo había alimentado con mi propio miedo. Con la llave en la mano, toqué los ladrillos. Al separarlos con cuidado, sentí cómo se desmoronaban, dejando un hueco lo suficientemente amplio para vislumbrar la penumbra del interior. No quise mirar dentro. Di media vuelta y me encaminé hacia el ventanal. El panel inferior estaba astillado, y al apoyarme contra él, una brisa suave se coló y me hizo erguir la espalda. Al otro lado, el jardín de la mansión se extendía en un declive cubierto de hiedra y musgo, bañado por la luz dorada de la mañana. Con esfuerzo, empujé el vidrio y me deslicé hacia afuera, haciendo crujir la madera ancestral que cedió bajo mi peso. Al pisar el césped, noté cómo el aire se renovaba. Respiré con profundidad y sentí los latidos de mi corazón disminuir su ritmo febril. La casa, tras de mí, quedó mudando entre las hojas de las enredaderas, silenciosa y erática. La cámara colgaba de mi hombro, todavía grabando, como si quisiera documentar mi huida. Caminé rumbo a la verja de hierro, donde unos escalones descendían hacia la entrada principal. Cada paso reforzaba la certeza de que aquella pesadilla había terminado. Cuando alcancé la verja, me giré para lanzar una mirada final al edificio. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos, y las grietas en los muros se asemejaban a cicatrices que contaban historias de terror. Respiré hondo y, con un gesto de despedida, me alejé lentamente. Al otro lado del camino, los primeros rayos del sol iluminaron mi rostro. Saqué la cámara,
Revisé el metraje y noté que las sombras y los reflejos deformados habían desaparecido. En su lugar había cortes limpios, fragmentos oscuros que terminaban abruptamente, como si el lugar hubiera olvidado su propia leyenda. Apagué el dispositivo, sabiendo que nadie podría comprender lo que había vivido. Con paso firme, emprendí el descenso por la calle empedrada, sintiendo el crujido de las piedras bajo mis botas. La mansión perdió su sombra tras las copas de los árboles, y el susurro del viento borró todo rastro de susurros. Cuando, al fin, crucé el último tramo, me giré de nuevo, pero la casa había desaparecido. En su lugar solo había un solar baldío, cubierto de hojarasca. Sonreí, sintiendo el peso del miedo que se desvanecía como niebla disipada por el sol. Sabía que el laberinto de espejos y raíces quedaba atrás, y que mi historia, la que narraría a mi audiencia, empezaba ahora. Un relato de terror vivido, un oscuro reflejo superado, y una advertencia clara para quien se atreviera a buscar más sombras en el umbral de lo desconocido. La mañana avanzaba mientras mis pasos crujían sobre la hojarasca del solar baldío. El aire fresco traía el canto de un mirlo lejano y el rumor de las hojas mecidas por el viento, casi burlón. Cada paso me alejaba de la mansión, pero también me hundía en una extraña claridad. Comprendí que, a pesar de haber roto el espejo y sellado aquel pasillo, algo de mí había quedado atrapado en sus entrañas. Al llegar a la carretera, me detuve bajo un farol antiguo para encender un cigarrillo. El fósforo chisporroteó y la llama vaciló ante el soplo de aire. Ese mismo pulso me recordó el temblor de mis manos en el sótano, la primera vez que sentí la respiración del ente rozar mi nuca. Aspiro hondo. El humo penetra mi garganta y me trae un alivio efímero. Mis pensamientos regresan una y otra vez al claro nocturno, al pozo y a los fragmentos de espejo. ¿Cuál era el propósito de aquel pozo? ¿Por qué la casa me obligó a rescatar mis recuerdos rotos? Mi mirada se pierde en el horizonte. La carretera se extiende, recta y silenciosa, flanqueada por cipreses que se alzan como centinelas. Decido caminar hasta el pueblo más cercano. Necesito un café caliente y un rostro amigo que me ayude a aterrizar en la realidad. La cámara pesa sobre mi hombro como un recordatorio constante. La reviso. El botón rojo parpadea, registrando cada latido de mi corazón. Apago la grabación sin querer apagarla del todo, temiendo borrar las pruebas de lo vivido. En el primer bar, un dueño de mirada cálida me sirve un expreso humeante. El aroma al instante me reconforta. Le pregunto por un lugar donde dormitar un rato, y me sugiere una pensión sencilla al final de la calle. Acepto y, al cruzar la puerta, siento por un instante la misma sombra alargada que vi en el espejo de cuerpo entero, dibujarse en el pasillo. Me giro bruscamente, pero no hay nadie. Solo la moqueta polvorienta y un cuadro torcido. Imaginaciones mías. Me susurro. En la habitación 7, la cama se hunde al sentarme. Coloco la cámara sobre la mesilla y reviso el metraje. Puntos de luz que titilan en pasillos vacíos, susurros imposibles, palabras escritas y borradas. Mientras avanzo en la edición, noto que hay un fragmento borrado, como un salto abrupto entre dos escenas. Curioso, rebobino hasta encontrar el corte. Aparece un instante fugaz de un ojo, naranja y húmedo, mirándome a través de la pantalla. Mi sudor se enfría. Aumentó el volumen y escucho un latido acompasado. No era el mío. Cierro el portátil de golpe. El pulso de las paredes se hace eco con el mío, y por primera vez percibo que algo palpita bajo el suelo. Me arrodillo y apoyo la mano. El mármol cruje con un eco hueco. Me incorporo despacio, con la respiración contenida, y escucho un golpeteo sordo en la pared contigua. 3 toques, pausa, 2 toques. El mismo ritmo que marcó las noches en el pasillo descascarado de la mansión. Mi sangre se hiela. Sin pensarlo, cojo la cámara y salgo de la habitación. El pasillo está vacío, las puertas alineadas como testigos silenciosos. El golpeo se repite. Alguien detrás del tabique. Me acerco hasta la puerta del final, la número 9, aunque yo había entrado en la 7. Mis dedos rozan el pomo. Está caliente, como si un cuerpo joven y excitado lo hubiera sujetado hace un segundo. Giro la perilla y empujo. La puerta cede con un chirrido ahogado. Adentro, la estancia es idéntica a mi dormitorio de casa. Misma cama, misma mesilla, mismo ventanal con cortinas azules.
La cámara se tambalea en mis manos al iluminar el cuarto con la linterna. Bajo la lámpara, sobre una alcayata oxidada, cuelga un fragmento de espejo, uno de los trozos que creí haber dejado caer al pozo. El cristal muestra la punta de mi dedo reflejándose, pero tras él, por un instante, percibo la silueta de la criatura asomándose al marco de la puerta. Retrocedo y la lámpara parpadea, dejando ver que el fragmento ya no está. Ha desaparecido de la pared. En el suelo, sobre la alfombra, distingo huellas de barro muy oscuro. Las sigo con la mirada, conducen directamente a la cama. Con el corazón en la garganta, avanzo y me arrodillo al borde del colchón. Bajo la sábana, noto algo que se mueve. Un trozo de tela raída, idéntico a aquel vestido que colgaba de un armario en el sótano profundo. Con una mano temblorosa, levanto la sábana y hallo, clavado en el colchón, un muñeco de trapo con un ojo cosido y otro vacío. La costura alrededor del ojo es del color de la sangre reseca. Antes de poder apartar el brazo, la puerta se cierra de un golpe tras de mí y la lámpara deja caer su último parpadeo. La linterna de la cámara surge de la oscuridad. Cuando la enciendo, veo en la pantalla a la criatura, sentada al borde de la cama, meciendo el muñeco. Su voz, apenas un susurro, recorre el cuarto. No puedes huir de lo que eres. El murmullo se vuelve un eco sepultado por un estruendo de puertas golpeando en el pasillo. Cada habitación aplaude con un portazo sincronizado. Mi respiración se precipita mientras apunto con la cámara hacia la figura. Sus extremidades se estiran y afilan como ramas retorcidas, y su cabeza gira a cámara lenta. La piel se estira hasta estallar en grietas que rezuman un líquido negro. La grabadora capta mis propios sollozos y una carcajada rota que no reconozco. El muñeco alza el ojo cosido. Con una mano dislocada, apunta hacia el reflejo de mi cara en el cristal pulido de la mesilla. En ese instante, comprendo que la única salida ya no está afuera, sino dentro de mí. Tendré que enfrentar aquella sombra que he alimentado, aquella figura que no se ablanda, que se recrece en cada grieta de mi memoria. Miro la pantalla y veo mi rostro, descompuesto por el pánico, reflejado junto al lente. El botón rojo parpadea. Con un pulso de adrenalina, presiono stop y el latido se disipa. El cuarto queda en silencio absoluto, salvo por el murmullo antiguo que surge de las paredes. Aquí comienza tu verdadero relato. Y entonces, con manos firmes, apago la cámara. Me incorporo y me sitúo ante el espejo de la mesilla. Miro mi reflejo, ya sin reflejo de criatura alguna. Solo yo, sudoroso y exhausto. Respiro hondo. Estoy vivo. Ahora debo contar esto más allá de la pantalla, más allá del susurro de las casas vacías. Debo narrar la historia de cómo lo desconocido puede alzarse en tu propia sombra, y de cómo el miedo no termina al romper un cristal, sino cuando decides afrontarlo por completo. Caminé en silencio hasta la puerta de la pensión, sintiendo el peso del muñeco de trapo en el bolsillo. Afuera, el día había palidecido. Las farolas se encendían como luciérnagas moribundas. El pueblo estaba en calma, las calles desiertas, y por un instante creí que la pesadilla había quedado atrás. Mis pasos me llevaron sin rumbo hasta la vieja estación de tren. El andén estaba vacío, salvo por un banco de hierro donde dejé la cámara y el muñeco. Encendí un cigarrillo con manos endurecidas por el miedo y observé cómo las briznas de humo se perdían en el aire nocturno. Metí el muñeco en un cajón del banco y me senté junto a la cámara, mirando el botón de RC titilar en rojo, vacío y a la vez cargado de memorias imposibles. El tren jamás apareció, aunque esperé largo tiempo. En lugar de eso, sentí nuevamente ese susurro rasposo. No importa dónde vayas. El pelo se me erizó y di un salto, creyendo ver la silueta encorvada al otro extremo del andén, oculta entre las farolas. Pero no había nadie, solo mi reflejo pálido en la pantalla apagada de la cámara. Comprendí que aquella presencia no dependía de un lugar físico. Me acompañaba allá donde fuera. Guardé la cámara y el muñeco en mi mochila. Decidí no dejarlos atrás. Tomé el camino de regreso, con los pasos cansados y la mente alerta a cualquier crujido. A cada sombra le adjudicaba alguna forma retorcida. A cada silbido de viento un gemido inconcebible. Llegué a la pensión. En el recibidor, apoyé la mochila mientras buscaba las llaves. Al girarme, el espejo del pasillo me devolvió un reflejo doble. Yo, al lado de mí.
Un segundo yo de mirada hueca, que sonreía con esa mueca imposible. Di un paso atrás y el doble desapareció, difuminado por la penumbra. Tomé aliento, reprimí las ganas de correr, y subí las escaleras. En el rellano, las puertas numeradas seguían estáticas. Me detuve frente a las 7, muy despacio, y toqué la madera. Sentí el latido de algo vivo tras la superficie, el pulso de la casa profunda, atravesando muros y calles, persiguiendo mi sombra. Entré sin llamar. El cuarto estaba igual que lo había dejado, con la cama y la mesilla donde guardé la cámara. Encendí la linterna y apunté al espejo de la mesilla, esperando que algo emergiera. Nada. Solo yo, sudoroso, con el muñeco asomando del bolsillo. Me acerqué al espejo y me apoyé en él con ambas palmas. El vidrio vibró suavemente, como si respirara. Saqué el fragmento de espejo roto, lo alineé con la esquina del cristal intacto y susurré. Esto es lo que queda de ti. El fragmento encajó, y por un instante creí ver en la grieta un destello de aquella casa, pasillos encharcados, raíces colgando, niños dibujando símbolos. Luego el espejo se oscureció y una voz gutural, la misma que me había perseguido, me habló por última vez. Nuestra historia nunca termina, porque somos parte de ti. El espejo tembló y luego se aquietó. Me alejé, los nudillos blancos sobre la mesilla, y apagué la linterna. El cuarto quedó sumido en la penumbra calurosa de la noche. Metí el fragmento y el muñeco en la mochila. Apreté el botón off de la cámara y la guardé también. Tomé las llaves y salí sin mirar atrás, dispuesto a que el amanecer fuera testigo de que seguía en pie. En el pasillo, el silencio me envolvía. Cada puerta numerada seguía ahí, silenciosa y expectante, pero ninguna tenía el símbolo de las flechas. Respiré hondo, noté mi pulso más firme y crucé la puerta de la pensión. Afuera, la luna velaba mis pasos. Me alejé sin prisa, sabiendo que, donde fuera que la narración me llevara, la casa y su ente dormirían solo en mis recuerdos y en esas grabaciones. Cuando llegué al pueblo, me detuve en una esquina y encendí la cámara por última vez. Gracias por llegar hasta aquí, dije en voz baja, como si me dirigiera a un viejo amigo. Luego la apagué definitivamente. Guardé el dispositivo y la mochila al hombro, tomé la carretera que se adentraba en el bosque. Con un último vistazo al cielo estrellado, me perdí en la oscuridad, listo para contar esta historia. Y para enfrentar, cada noche, mi propia sombra.